Invertir en meme coins puede ser un proceso muy complicado, sobre todo si no encuentras la manera correcta de aprender a hacerlo. Es por este motivo que hoy vamos a aprender la mejor forma de poder movernos en este mercado para que lo domines lo antes posible, dejes de perder dinero y empieces a ganarlo. Pues dicho esto, creo que ya podemos ir directamente a la explicación de este vídeo. Todo el mundo se centra en ganar dinero, pero también creo que es importante que giremos la moneda y también sepamos que se puede perder dinero. Para que se gane dinero, se tiene que perder dinero. Lo que pasa es que no nos enseñan a cómo evitar perderlo y creo que es muy importante y vamos a hacer un paso a paso, con 10 pasos que te voy a guiar sobre puntos que tienes que saber identificar por tu cuenta a la hora de investigar si realmente una meme coin tiene potencial o no tiene potencial. Yo al final llevo 7 años en criptomonedas y os lo digo de corazón, cada día estoy aprendiendo cosas nuevas, como que nunca se acaba el multiverso cripto, pero bueno, la verdad es que es muy agradecido de poder también compartir este tipo de vídeos. Entonces, al final este vídeo sirve también para encontrar buenas oportunidades, porque al igual que os destaco puntos importantes a la hora de identificar oportunidades, que sobre todo sean buenas, también os sirve para que si estáis encontrando una moneda que tiene potencial, pues oye, revisar si estos puntos se están comentando, porque si no se están comentando, significa que es una red flag y yo por ahora no entraría. ¿Por qué no entraría? Porque hay tantas meme coins que si hay alguna que ya te huele un poco mal, oye, no le dediques tiempo, ves directamente a otra moneda. Dicho esto, vayamos a por el primer punto porque realmente es relevante. Crecimiento en el volumen. El volumen es un indicador excelente de proyección en el futuro. Encuentra un aumento de volumen junto con transacciones, además de otros indicadores. ¿Por qué digo otros indicadores? Pues porque realmente no nos tenemos que fijar solamente en el volumen, ¿vale? Hay muchos, pero también tenemos que ser conscientes que nos la van a intentar colar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay muchos proyectos meme que cuando se lanzan contratan bots de volumen, bots de transacciones, simplemente para dar la perspectiva al resto de inversores que el token se está cotizando y que hay interés. Pero al final eso simplemente es manipulación del gráfico y al final pues hay muchas personas que son novatas que caen en esas trampas, pero luego te pones a analizar las transacciones y te das cuenta que son transacciones una tras otra, el volumen es súper lineal porque lo compran durante 1 hora, 2 horas, 3 horas y como que el bot de volumen no sabe hacer que el volumen parezca orgánico. Simplemente lo que está haciendo es que todo el rato se esté comprando la misma cantidad de dinero y se esté vendiendo la misma cantidad de dinero. Y esto lo podéis ver en gráficos donde el volumen es súper igual. Y eso al final pues da mucho el cante. Entonces tenemos que vigilar. Y realmente cuando hay volumen hay interés. ¿De qué te sirve que encuentres en Twitter una moneda que según tu teoría es espectacular si luego no tenemos volumen? O sea, el volumen obviamente funciona por rachas. Hay momentos donde acompaña mucho más el volumen y hay momentos donde prácticamente es inexistente. Tenemos que saber que los extremos normalmente, en este caso si hay mucho volumen es muy bueno, pero si no hay volumen, el extremo negativo en este caso es una mala señal, significa que prácticamente no tiene atención ese token, por lo que yo te invito a que siempre que investigues un token, obviamente en las correcciones el volumen normalmente es decreciente, porque pierde interés en las correcciones, se está corrigiendo, ¿no? Pero hemos de entender que al final en esas etapas es donde mucha gente vende y nuevos holders van entrando. Entonces, en ese punto de distribución, de pullback, podríamos decir, ahí tenemos que ver si realmente el volumen se acaba manteniendo, porque si finalmente está corrigiendo el precio tras un impulso y el volumen es decreciente y no para de caer, lo más probable es que al final ese pullback, ese retroceso, acabe creando el famoso Burj Khalifa, es decir, un pump y un dump. Entonces, nos interesa que el precio pueda ir corrigiendo. Obviamente que no se quede hasta lo que sería el inicio del impulso. Si al final partimos de la base donde está a $1 el precio y se va a $5 y lo corregimos y nos vamos a $1 de nuevo, esto no nos interesa, porque es un pump and dump. Nos interesa que se quede, por ejemplo, en 3-4 dólares, vaya desacelerando, pero que también el volumen sea existente, porque eso significará que hay gente que está vendiendo y otros que están comprando. Y normalmente, por ejemplo, en el caso de Toshi, vimos que era una moneda que tuvimos una gran distribución, ya vimos que fuimos desde el 16 de diciembre hasta prácticamente inicios de marzo, y esto al final lo que provocó es que mucha gente, pues a lo mejor quisiera vender sus tokens, pero también hubieron muchas personas que estuvieron comprando sus tokens. Entonces, cuando vimos esta ruptura, en este punto de aquí nos fijamos que fue el primer día que tuvimos un pico de volumen, por lo que si tú al final haces seguimiento a estos
rangos, o estas distribuciones, acumulaciones, llámalo como quieras, es importante que te fijes en el momento de la ruptura si lo acompaña volumen. Si no acompaña volumen, yo normalmente iría con bastante cuidado. De hecho, siempre se habla que en el análisis técnico esos puntos de breakout, de ruptura, tenemos que acompañarlos con volumen, porque si no al final, ¿qué pasa? Pues que no hay acompañamiento alcista, simplemente están entrando pues pocas compras que no son contundentes y al final en cualquier momento alguien te vende y se va hacia abajo el precio, ¿vale? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, también podemos identificar dónde está el volumen, porque al final donde está el volumen está el interés, donde hay interés hay dinero. Y si identificamos los aumentos de volumen en chains, nos damos cuenta que en DeFi Llama podemos clasificarlo por weekly change, ¿vale? Weekly change. En este caso podemos ver realmente cuáles son las blockchains que mayor crecimiento han tenido y por ejemplo vimos hasta hace poco mucho movimiento en Sui y también en Sei y también en Tron y también en Ton. Entonces con todas estas blockchains que ahora mismo están teniendo ese crecimiento aparentemente orgánico de volumen, ahí es donde nos tenemos que fijar realmente si hay oportunidades. Ahí tenemos que ver los nuevos pares de monedas y ver si realmente, pues con todo lo que decimos, son oportunidades que podemos coger o podemos dejar pasar, ¿vale? Porque al final tenemos que ser conscientes que de todas las meme coins, el 99% de las meme coins acaban muriendo. Es simplemente un casino que dura desde el lunes a viernes y el viernes se cierra y no abre nunca más. Y eso significa que si tienes dinero ahí, se lo van a quedar. Porque al final las meme coins, la gran mayoría de personas no las crean para hacer un proyecto comunitario y que la gente aprenda de criptomonedas, no, es para hacer dinero. Oye, que está muy bien, pero tienes que entender que si quieres jugar al juego de las criptomonedas, o sea, en este caso de las meme coins, disculparme, tienes que saber que tienes que jugar las normas que existen. Dicho esto, vayamos a por la siguiente información: valor de la comunidad. Detrás de un proyecto exitoso hay una comunidad sólida. Observa con atención cómo interactúa la comunidad entre sí. Las comunidades con un buen uso de memes, bromas internas y vibras positivas cuando el precio baja son importantes si quieres un crecimiento sostenido. Obviamente esto hace referencia a meme coins del calibre que os voy a enseñar ahora mismo. El equipo también es una parte clave de cualquier comunidad. Observa cómo el equipo se comporta y responde a preguntas en los canales sociales, ya sea Telegram, Twitter, Discord, etcétera, etcétera. Esto dice mucho. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, tenemos el caso de Ponke. Que Ponke es uno de aquellos proyectos que han conseguido realmente hacer mainstream la marca. Es decir, tú te vas a las redes sociales de Ponke y tienen millones de seguidores en TikTok y muchos seguidores en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque saben realmente transmitir el branding de la marca y de alguna forma acaparar la atención de personas que están scrollando simplemente el móvil hacia abajo y de golpe ven una animación de Ponke y se quieren quedar. Y es por este motivo que Ponke está haciendo algo totalmente distinto. Está creando un branding, está haciendo ilustraciones que narran pues una historia y es por este motivo que estamos viendo que Ponke pues ha alcanzado ni más ni menos que 406.000 seguidores en Instagram. No sé si han conseguido muchos más en TikTok, en Twitter, pero por lo general los números que ahora mismo tienen en Instagram son espectaculares. Estamos hablando de 46 millones de visitas, 9.6 millones de visitas y 27 millones de visitas. Y si os fijáis, hay muchos proyectos cripto que están empezando a hacer un poco lo que ahora mismo está haciendo Ponke, que es realmente cuidar el branding y la comunicación en redes. Y esto al final pues resulta en un buen gráfico, en buenas ganancias y en que la comunidad realmente siente que el proyecto está trabajando en hacer un producto de calidad. Dicho esto, vayamos a por el siguiente punto: inflows de Smart Money. Inflows se refiere a entradas de capital, de dinero, así que es importante que busquemos áreas de acumulación desde carteras de dinero inteligente, de Smart Money, y observa el precio de entrada promedio. Para eso tenemos aplicaciones como The Bank, Arkham, Top Traders también en Dex Screener, Dune. Ahora mismo también hay una que se llama Circle Finance que tengo que probar sinceramente, pero por términos generales, con estas aplicaciones y sobre todo con Arkham, podemos conseguir muy buenos resultados a la hora de investigar proyectos, ya que nos podemos colar en la blockchain y ver realmente quién está comprando y con qué cantidad de dinero está comprando. Os quiero recordar que Arkham no permite el rastreo de wallets dentro de la blockchain de Solana, pero sí de Ethereum, de Base y de diferentes blockchains importantes, por lo que creo que os las podéis apañar sin ningún tipo de problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería el panel visual de Bananagan, ¿vale? Es uno de los tokens que realmente está funcionando mejor porque al final es un bot de trading, tiene revenue, por lo que es de las pocas empresas, podríamos decir, que realmente tiene una utilidad y tiene un revenue. Y al final también la moneda, pues mucha gente
la tiene como si fuera una meme coin porque se llama Banana, se lo toman mucho a cachondeo a nivel de branding. Y esto lo que significa es que si os fijáis en estas zonas de aquí, es importante que investiguemos quién está comprando en estos rangos. ¿Por qué el precio no está cayendo de esta zona? ¿Es porque alguien está comprando o es porque simplemente es casualidad? Os tengo que decir que en criptos pocas veces hay casualidades, por lo que yo lo que os voy a animar es que dentro de Arkham filtréis por fechas y miréis realmente quién está comprando aquí. Y si realmente están comprando holders que tienen un PL positivo, significará que aquí es donde quieren aguantar el precio. Y si al final el fundamental del proyecto es bueno, porque estamos viendo que el equipo crece, los seguidores en redes sociales crecen, el volumen que genera también este bot de trading crece, estamos viendo que también el revenue crece, todo esto al final nos hace pensar o nos hace intuir que probablemente este token a largo plazo pueda funcionar bien. Entonces, siempre os voy a animar a que investiguéis en Arkham las wallets y también los proyectos y esas zonas de acumulación. Dicho esto, vayamos a por lo siguiente, desviaciones del ciclo. ¿Por qué os digo esto? Porque es importante entender lo siguiente. El rendimiento de las altcoins está muy ligado al rendimiento de BTC y Ethereum. Esto es en términos generales. ¿Que podemos ver ahora mismo una tendencia donde las memecoins van a su bola y Bitcoin y Ethereum también? Puede ser, pero no me sirve que ahora mismo durante los últimos 6-8 meses hayamos visto esto, no significa que a partir de ahora siempre sea así. Ya que Bitcoin, siempre que ha tenido subidas, el mercado ha tenido una muy buena recepción, pero cuando Bitcoin ha caído también ha afectado gravemente a las memecoins, y sobre todo las memecoins que no se acaban de recuperar, muchas se acaban muriendo, ¿no? Entonces, al saber esto, existen oportunidades únicas cuando ves que las principales monedas se desvían mucho en precio durante grandes caídas. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque si Bitcoin está cayendo, ostras, investiga realmente cuáles son aquellas memes que realmente más te interesan, porque con las memes tienes que entender que la gente no tiene paciencia y la psicología afecta más que nunca. O sea, al final, si hay un proyecto que está haciendo las cosas bien a nivel de meme coin y tú realmente quieres entrar, pero no para de subir, no para de subir, no para de subir, espérate a que exista una corrección y ahí entra. Y normalmente es cuando Bitcoin suele corregir fuerte. ¿Por qué? Pues porque no hay diamond hands en las memes. La gente tiene mucho miedo. Cuando todo está yendo para arriba, todo el mundo FOMO, pero FOMO loco. Pero cuando cae un poco, la gente se vuelve mucho más loca. Es decir, a la gente le afecta más las caídas que las subidas. Entonces, si realmente estás esperando entrar a una meme y no te ha dado un punto de entrada, espérate simplemente que el mercado te dé la señal. Y si no te la da, tranquilo, porque van a haber miles de oportunidades las cuales podrás aprovechar. Yo siempre digo que al final, si tienes una meme delante de tus ojos y el gráfico no para de subir, oye, no te obsesiones en intentar entrar en esa meme. Esa meme ya está haciendo lo que tendrías que haber hecho tú antes, que es entrar y subir con ella. Pero como ya se está yendo de madre el gráfico, mejor observa otras oportunidades. No te rayes simplemente por estar pensando todo el rato, ostras, que quería entrar, porque eso no te va a ayudar para nada. Es perder el tiempo y el tiempo es muy valioso. Dicho esto, también los grandes días rojos, cuando todas venden por pánico, pueden ofrecer grandes oportunidades para entrar en altcoins. Es lo que os he dicho, ¿vale? Altcoins, memes, llamarlo como queráis. Entonces, atentos al movimiento de Bitcoin y atentos, sobre todo, cómo corrigen esas memes que queréis entrar. Porque normalmente las memes que corrijan menos, pero que corrijan porque son memes, si Bitcoin cae un 6%, las memes caerán un 20%, pues ahí tienes que ver cuáles están mostrando más fortaleza, porque eso al final significa que realmente hay más diamond hands y para proyectos a largo plazo realmente te interesa que existan ese perfil de personas, porque si no, a la mínima que todo el mundo esté ganando y el proyecto tenga 2 millones de liquidez, cuando alguien le dé la gana de vender, lo van a tumbar y va a entrar mucho food. He pasado con muchos proyectos que la avaricia individual ha afectado a lo que sería el proyecto en general. Pero igualmente, os quería comentar que esto es una reflexión que está hablando con Marcel, que es un gran colega de On-Chain Capital, que al final con las memes pueden hacer un nuevo paradigma, y es que no tiene que ir todo atado a los eventos fundamentales, porque al final entiendo que Bitcoin, entiendo que las altcoins pues se consideren más activos relacionados con la macroeconomía, pero al final si estamos hablando de meme coins que son como simplemente grupos de personas aficionadas a ciertos temas, ciertas temáticas, creo que de alguna forma puede acabar cambiando esa tendencia, ¿no? Donde el mercado está crashando, todo se está yendo al carajo, pero las memes están ahí porque son memes, no tienen nada que ver con la macroeconomía. Creo que es algo que podría llegar a ocurrir, ¿no? Donde al final empecemos a ver esa descorrelación entre Bitcoin y las meme coins. Las altcoins son otro rollo, ¿no? O sea, cuando digo altcoins es lo que no son meme coins y lo que no es Bitcoin, ¿no? El resto de proyectos, ¿no? Con intentos de utilidad.
Entonces, esto es una cosa que puede llegar a ocurrir con el paso del tiempo, que de momento simplemente son pues ideas que están en el aire, pero veremos a largo plazo si realmente acabamos adoptando las meme coins como una especie de valor refugio. Y no me extrañaría, porque viendo el mundo cómo está de loco y la inflación en los tokens, al final una meme coin no es inflacionaria. Normalmente todos los tokens están en circulación y normalmente son proyectos los cuales no hay ninguna persona ricachona que está detrás con ganas de subir el gráfico para que luego te dumpen a ti, ¿no? Sino que al final para mí es un ecosistema algo más justo, pero hiper volátil y súper arriesgado. O sea, no quiero que ahora mismo esto parezca como, oh, Mark, es que estás romantizando las meme coins. No, o sea, para mí tienes que entender que las meme coins es un activo súper risky. Y si no habéis comprado Bitcoin antes y estáis con las meme coins, que sepáis que estáis jugando con fuego. Y si no tenéis experiencia, pues os puede venir un susto. También tenemos que hablar sobre la edad del proyecto. Los proyectos más nuevos tienden a tener un mayor potencial para la acción de precios porque los holders todavía son nuevos y hay más potencial para el price discovery. Esto es lo que hemos dicho siempre. O sea, al final una Dino Coin, pues al estar dando tiempo en el mercado a la gente no le gusta tanto. O sea, al final la gente quiere proyectos nuevos. Tú a un niño pequeño le das una pelota y esa pelota pues la va a jugar hasta que le regales otro juguete porque es nuevo. Y cuando le regales luego, por ejemplo, una avioneta que flipas, el niño juega con la avioneta que flipas. Pero si luego le vuelves a regalar un globo de estos de helio, el niño se va a ir al globo. ¿Por qué? Pues porque al final la atención de los niños es muy corta. Y cuando tienen algo nuevo, les encanta 20.000 veces más. Entonces al final nosotros somos niños adultos, niños grandes, que también queremos invertir en cosas nuevas porque nos da la sensación, la percepción que puede ir mejor. Así que las Dino Coins, meme coins que lleven muchísimos años, yo de momento me alejaría bastante. Por lo que yo un Shiba Inu ahora mismo no lo tocaría mucho. Así que proyectos con menos de 6 meses de antigüedad, post salida del token, suelen ser las mejores opciones. Y esto al final lo está demostrando el mercado. Para proyectos más antiguos, busca catalizadores fuertes que puedan surgir o una nueva narrativa que potencialmente se pueda formar. ¿Por qué digo esto? Pues porque imaginaros que de golpe Elon Musk empieza a volver a hablar de Bitcoin y eso al final puede enlazar que de alguna forma pueda hablar de Dogecoin. Es decir, hemos de intentar predecir el futuro, pero sin irnos muy al futuro, porque irte muy al futuro eres visionario y si eres un crack siendo visionario y la gente presta atención a ti, perfecto, pero si no te la vas a pegar. Entonces, si al final estás viendo una Dino Coin que podría ser Dogecoin o Shiba y realmente no estás viendo ningún catalizador próximo, pues mejor que no inviertas en ellas y ya está, ¿no? Porque al final, en este caso, os he puesto monedas que no son memes, pero por ejemplo, IOTA desde hace mucho tiempo que no para de caer. De hecho, lleva un 94% de caída desde la TH. Estamos hablando de Dash, que es de 2014, esta moneda, que yo conocía al fundador hace un par de años. Me hizo mucha gracia porque yo invertí en esta moneda al inicio en 2017, palmé toda la pasta, o sea, me pilló casi la racha negativa del gráfico. Y eso que os digo, 94% de caída. Y luego tenemos también LTC, o sea, tenemos la famosa Litecoin desde 2011, que ya veis que no arranca, está en un 83% de caída, por lo que estas monedas Dino Coins ya nos podemos olvidar de ellas. Entonces, sexto punto, jugadas alfa o jugadas beta. Alfa básicamente es como la moneda que está de alguna forma liderando una narrativa y las beta son las que acompañan el líder, ¿no? Entonces, la experiencia a mí me ha enseñado que por lo general es mejor ir por las jugadas alfa en lugar de las jugadas beta. Cuando digo esto es términos generales y os diré por qué con un ejemplo muy claro. El líder del mercado es el líder por una razón. Atrae la mayor cantidad de flujos y tiene una comunidad más fuerte. Las jugadas beta técnicamente podrían generar mayores retornos, pero por experiencia personal el riesgo-recompensa no suele ser tan bueno como optar por el líder. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya se ha arriesgado a invertir en memes que solo lo último que te falta es invertir en una beta play de la alpha play. ¿Y por qué digo esto? Pues como os decía, aquí en este caso teníamos todos los tokens de la narrativa Pepe. Pepe era la principal, pero ya veis, Pepe es súper conocida, pero no hay ninguna que se acerque a Pepe. O sea, la tenemos la primera, que se llama Arby Pepe, en la posición 2700 del market cap. Y eso significa que se ha ido muy lejos de market cap. No la tenemos cerquita en la posición... Ya no te digo 300, 400, es que no la tenemos ni en el 1000 ni en el 2000. Nos estamos yendo a la posición 3000, por lo que generalmente... Si vais a invertir, por ejemplo, en Bread, no invirtáis en Baby Bread, Daddy Bread, Lil Bread,
breadth de otra blockchain, sino ir directamente a la Alpha Play. Esa es la que normalmente siempre os va a dar mejores retornos. Otra cosa es que tengáis información insider de que, por ejemplo, PepePad va a listarse en un exchange o va a hacer una colaboración con la Pepe principal. Vale, si tienes información insider, juégala. Pero normalmente ya os digo que es más importante que operéis con la Alpha Play. También tenemos el potencial de la narrativa. Busca flujos reales en lugar de hacer predicciones sobre lo que podría funcionar bien. Ser visionario es complicado. Y os lo digo de verdad. A mí me encanta ser visionario, me encanta tirar mis teorías, pero está muy bien la teoría, pero en la práctica no apliques tus teorías. O sea, simplemente ponte a analizar lo que está ocurriendo, dónde está yendo el dinero, por qué la gente tradea meme coins. Ponte a cuestionarte todas estas cosas y de ahí realmente sacarás a lo mejor una visión próxima de lo que está ocurriendo. Si analizas el presente. Si quieres analizar el futuro con teorías tuyas no tiene sentido. Tienes que analizar el presente para poder basarte para futuras visiones, para ser visionario. Busca nueva tecnología que pueda desarrollar narrativas a su alrededor, como fue en su momento Launchpads. Y ahora mismo estamos con las memes, pero imaginaos que sale una narrativa de memes que, por ejemplo, Ton ha lanzado hace poco, justamente hoy, donde puedes ver memes, o mejor dicho, puedes escuchar memes porque tienen sonido. Entonces, esto puede ser una narrativa que puede acabar de funcionar, entonces investígala. Tienes una nueva tecnología. Y también usar una wallet experimental para probar nuevas cadenas, nuevas blockchains y proyectos es importante si quieres estar temprano en nuevas narrativas. ¿Por qué digo esto? Porque si de golpe quieres entrar en Sui, ¿vale? Justamente en todo este tramo donde entraron muchísimas meme coins y mucha gente ha hecho mucho dinero, pues aquí todo lo que te interesa es saber cómo funciona ya la billetera de Sui y también te interesa saber cómo funciona la billetera de Tron, porque vimos una gran explosión del precio, que ahora mismo ya todo se ha deshinchado bastante, pero tú no puedes estar pensando, uy, quiero invertir en Tron, en las memes de Tron, uy, pues hay un tutorial, uff, qué complicado es, voy a mirar la wallet, no, o sea, directamente si tú te enteras que hay algo de narrativa en Tron, tú lo que haces es testear. Te bajas la wallet, pruebas la wallet, los swaps, haces una compra si hace falta y ya estás posicionado por si hay que comprar rápido, ya que no te pille en bragas. ¿Qué más tenemos? Actividad de ballenas y grandes holders. La actividad de grandes holders es un indicador sólido del potencial de un proyecto. A menudo, si un proyecto tiene subidas o bajadas fuertes, está directamente relacionado con la actividad de los principales holders. La concentración de ballenas no es necesariamente algo malo, depende de la intención, la cual puedes evaluar basándote en la actividad de compra y venta. Aquí básicamente lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, teníamos dos casos. Ahora mismo Morat la está liando que flipas, en el buen sentido de la palabra, está haciendo mucho ruido con las meme coins. Y teníamos en On Chain Capital la duda que habían dos memes y no sabíamos cuál teníamos que invertir. En una parecía que todo iba bien. Al final es la misma meme coin con diferente nombre, diferente ticker, pero una no paró de subir y una no paró de ranguear y de hacer pumps and dumps, de hacer Burj Khalifas. ¿Qué pasó? Pues que si tú te pones a investigar los top holders, te das cuenta que no hay top holders de verdad. Los insiders no compraron y al final es una beta play perdedora. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hizo esa persona, mintió los tokens y una parte de ese supply se lo envió en unas wallets y por eso esta persona, por ejemplo, en la posición número 1, 3, 4 y 6, no compraron ninguna cantidad de tokens y han sacado profit. ¿Por qué es? Pues porque el dueño de este token al final hizo trampas, se envió dinero a unas wallets y ahora mismo ha estado vendiendo y se ha sacado un pastón. Tú sumas todo esto y no está mal. Por otro lado, ya hemos visto cómo lo que sería la Alpha Play, no hay insiders en principio. Pero digo en principio porque al final sí puede haber, de la típica de, oye, yo voy a hacer ahora mismo Morut y le voy a decir a todas mis personas más cercanas que compren el token. Pero al menos han comprado el token. En este caso ya veis que el top traders todos han comprado tokens. Y en este caso estáis viendo que lo que sería la beta play no están comprando. Simplemente se están enviando los tokens y ganando dinero de forma sucia. Y luego también tenemos, ya para ir finalizando, relación riesgo-recompensa en las operaciones. Operar no se trata de tener razón, sino de posicionarse donde la recompensa valga más que el riesgo. Buenas entradas son un equilibrio entre encontrar una buena entrada y no perderte el pump porque esperaste demasiado. Buscar proyectos que estén sobrevendidos con el precio por debajo del precio de entrada promedio de las carteras inteligentes, Smart Money, el resto de personas, son todos los indicadores útiles para encontrar una muy buena entrada. Y por eso
Aquí os dejo el gráfico de Bitcoin, de Harry Potter, Obama, Shiba Inu, que al final en muchas ocasiones veremos correcciones de un 60 hasta un 80% para poder entrar, que no te entre el pánico. Si al final es un proyecto que ha arrancado muy bien, ha corregido, ya hay distribución y ves que aquí hay smart money, billeteras rentables comprando en Arkham, seguramente volverá a subir y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir y luego a bajar, pero cada vez los mínimos son más y más altos. Bueno, aquí no, pero aquí son más altos. Aquí más o menos están en el mismo rango, pero con este gráfico lo que quiero decir es, a lo mejor Bitcoin no es el mejor ejemplo para hacer dinero, o sí, depende de cómo lo veáis, pero siempre hay oportunidades, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo que no pierdas la esperanza y sobre todo busca oportunidades donde al final sepas que si estás comprando aquí, toda esta gente está pillada, y eso significa que a la mínima que suba, tú ya estarás ganando a todo el resto de personas que está aquí detrás. Y finalmente, vayamos a ir con la opción de usar notificaciones de precios. Una forma de entrar en caídas a tiempo es establecer alertas de precios con herramientas como DEX Screener. Es fácil perder buenas oportunidades cuando no tienes recordatorios. Yo configuro notificaciones en niveles de soporte fuertes y observo el contexto detrás de estos. ¿Por qué os digo esto? Porque tú ahora mismo te puedes ir a DEX Screener, tienes un apartado de alertas, permites que Google te lance esas alertas y puedes marcarlas donde quieras. Entonces tú lo que tienes que conseguir con las criptomonedas no es estar todo el día enganchado a la pantalla, porque si no, no tienes libertad. Tienes que estar haciendo otras cosas, hacer reuniones, on-chain capital, Taitico, vídeos de YouTube, guiones, y luego si te salta una alerta, entonces ves a ver el gráfico. Eso es lo que tienes que hacer, porque a más horas estés delante del gráfico, para mí no significa que vayas a ser un mejor inversor y tampoco que vayas a ganar más dinero. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado estos 10 pasos, 10 tips, consejos, llamarlo como queráis, para intentar ganar más dinero al mercado. O sea, os sirve para no perder tanto dinero, pero sobre todo para que la consecuencia de ello sea ganar dinero. Y sobre todo que operéis con más sentido, que no vayáis operando como pollo sin cabeza. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, que esto es un vídeo que merece la pena. Y nos vemos. Chao, chao.